cuenta eso también porque lo que vamos a ver en la relación de Colombia con Venezuela es una triangulación de la relación Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Y eso afecta nuestro objeto de estudio y la ponencia que quiero presentarles en la mañana del día de hoy. Entonces, yo tengo ahí una serie de preguntas que tienen que ver con el hecho de qué tanto la paradiplomacia transfronteriza y digital, cómo se ubica precisamente en el departamento norte de Santander, qué características presenta su internacionalización, su uso y qué tanto esa paradiplomacia con un instrumento como la diplomacia digital, en un contexto como el actual también, que debido a las circunstancias pues se ha acelerado un poco, podría suplir o complementar ese vacío institucional que hay en la relación entre Colombia y Venezuela. Y pues qué tanto puede ayudar a la integración de América Latina. Quiero señalar que esto hace parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo en el grupo de investigación del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional OASIS, que es sobre nuevas diplomacias que se han venido presentando y pues la metodología que utilicé fueron grupos focales, entrevistas, revisé fuentes primarias, secundarias, el periódico La Opinión, que es de la ciudad de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, fue muy útil, pero tuve obstáculos, sin lugar a dudas, que tienen que ver con el hecho de no haberme podido desplazar a la frontera y con el hecho también de que en Venezuela hay un razonamiento energético, entonces muchas veces el Internet no funciona como nosotros quisiéramos. En este mapa ustedes tienen y ubican la frontera con Venezuela, una frontera de 2.219 kilómetros. Aquí está la ciudad de Cúcuta y pues vemos los diferentes ámbitos que vemos dentro de este departamento norte de Santander y dentro de esta frontera. De todas maneras, cuando nosotros vinculamos lo que es la paradiplomacia con la diplomacia digital y el regionalismo, nosotros encontramos diferencias muy grandes entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, y vemos también que a nivel de las fronteras hay diferencias muy grandes. Es decir, si yo voy a examinar la paradiplomacia en Bogotá o Medellín, es muy distinta a la paradiplomacia del norte de Santander. Las características son distintas, el sentido del liderazgo es distinto, las necesidades, el contexto es completamente distinto. Entonces, digamos que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta el cambio del papel del Estado, que es un Estado que tiene que ceder soberanía, que es uno de los temas que yo creo que son más sensibles y más neurálgicos cuando nosotros hablamos de soberanía, cuando hablamos de integración, y el Estado tiene que cambiar también sus formas de ejercer legitimidad y tiene que compartir con esos nuevos actores como las regiones en sus procesos de internacionalización. De todas maneras, esta paradiplomacia puede ser cooperante, puede ser confrontacional o puede ser independiente. Y vamos a ver que para el caso del estudio que hacemos del norte de Santander es muy independiente del Estado central. Y ahora lo vamos a ver en qué sentido. Es más, a pesar de que la Constitución del 91 brinda autonomía a las regiones fronterizas colombianas, muchas veces o la gran mayoría de las veces las decisiones se toman desde Bogotá y eso genera un tremendo malestar en los tomadores de decisiones, en los actores sociales para implementar y fomentar una acción determinada. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta que de todas maneras lo que es la paradiplomacia o la diplomacia digital como instrumento para nada sustituye al Estado y que esa diplomacia digital
en el caso colombiano, más que todo, ha sido a nivel de información, de legitimación de las acciones que está realizando el gobierno, sin utilizar de verdad esta herramienta tan importante en términos de lo que podría ser una consulta, de cómo es el termómetro en lo que la población, la ciudadanía, la sociedad civil está pensando frente o cómo percibe un tema en un momento determinado. Entonces nos vamos a basar, y me baso en diferentes concepciones, la vinculación entre lo interno y lo externo de Putman, todo lo que se ha hecho a nivel de paradiplomacia. Aquí quiero resaltar lo de la colega que nos acompaña el día de hoy, Isabel Clemente, lo de Raúl Bernal Mesa, que me parece que es bien interesante lo que él ha hecho, porque mira situaciones de conflicto entre Chile y Bolivia, y cómo la paradiplomacia puede ayudar a resolver este tipo de situaciones. También en Odón, en Ferrero, me baso también en todo lo que tiene que ver para diplomacia digital, el mismo Joseph Nye, Manuel Castel, Wesson Minor, y de todas maneras hay todo un concepto también que es interesante, que tiene que ver con el building blocks, y es el hecho de que lo bilateral lo podemos aplicar a nivel de la frontera de un lado y otro, cómo puede ayudar al fortalecimiento de marcos multilaterales y de integración. Y ahí, por ejemplo, en términos de grupos de integración a los que participen Colombia y Venezuela, como la Asociación de Estados del Caribe, podría ser bien útil en ese sentido. No digo otros porque Venezuela se retiró de la comunidad andina. En la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pues lo lidera Brasil, y pues con Bolsonaro, pues sería difícil o casi imposible hacerlo. Bueno, de todas maneras, también lo que vemos es que esa paradiplomacia desplegada por diferentes actores puede estimular la búsqueda de mecanismos y nuevas visiones para superar la ausencia de relaciones diplomáticas. Entonces, eso es algo en lo que quiero insistir. Y a su vez, las regiones permiten el surgimiento de espacios con una mayor autonomía, ¿sí?, donde los actores subnacionales pues pueden tener una mayor libertad para tener cierta cooperación con la parte vecina. Y lo que vemos también es que de todas maneras, vuelvo otra vez al Estado, el Estado debe adaptarse a ese nuevo contexto por medio de una transformación muy pragmática, es decir, distanciarnos de esa ideologización que muchas veces ha caracterizado la integración en América Latina y que hoy en día caracteriza la relación entre Colombia y Venezuela. De todas maneras, en esas fases de la diplomacia digital, pues hay una serie de fases que nos ayudan, y una serie de etapas que nos ayudan a promocionar precisamente la paradiplomacia, que va desde la presencia, pasando por la personalización, la actualidad, la influencia, que es tan importante, y de todas maneras, pues nos van a ayudar a mirar ya la diplomacia de una manera distinta, una diplomacia 2.0, orientada al seguidor, que ayuda a generar una interacción y un diálogo a nivel también del ámbito fronterizo y de la misma paradiplomacia. Aquí tengo una cita de Nye que me pareció interesante porque indica precisamente cómo es que esa revolución de la información está alterando el mundo de la política exterior, y cómo es que la misma naturaleza de los gobiernos y la soberanía está cambiando. Pero eso depende pues de la apertura del régimen político, de la misma identidad que se logre construir y la articulación también de los objetivos que se persigan. Entonces, digamos que estos son elementos importantes porque permiten construir una identidad a nivel de las regiones, facilitado por la diplomacia digital y la virtualidad,
logra identificar también rasgos particulares, abre también canales de participación local, y aquí coloqué también una cita de la colega Isabel Clemente, que nos da una dimensión importante a lo que es el territorio, lo que es la interacción y lo que es el tiempo, precisamente dentro de todos estos procesos de integración regional y de manera particular dentro de lo que es la paradiplomacia transfronteriza. La frontera colombo-venezolana, en este escrito que mandé, pues lo miro y la miro de una manera como región, es decir, no es la línea, el límite, la raya, sino más como un ámbito fronterizo, una zona fronteriza que tiene valores compartidos, que busca una gobernanza común, que tiene en muchos casos acciones sociopolíticas conjuntas, y que lo que tratamos de ver precisamente es que haya una adecuada participación de las comunidades a nivel social, étnico, político, de los agentes socioeconómicos también, es decir, una orientación de abajo hacia arriba y no solamente de arriba hacia abajo, tal como nos lo dice Bernal y Macera. Entonces me parece que en ese sentido fue que lo quise hacer. Aquí tenemos un mapa que me parece también importante de elaboración propia, que nos muestra Colombia, Venezuela, nos muestra los diferentes ámbitos fronterizos o las diferentes regiones fronterizas que tienen Colombia y Venezuela, y pues en esta ponencia precisamente nos concentramos en lo que es norte de Santander, o sea, el rojo. Entonces, digamos que eso, como para que haya una visualización para todos aquellos que no tienen muy claro cómo está constituida esta frontera colombo-venezolana. De todas maneras, también hay que señalar que Colombia carece de políticas de Estado hacia las fronteras y que hay una debilidad del Estado muy fuerte en las fronteras colombianas y de manera particular en esta frontera, y que esos diferentes ámbitos territoriales que les mostraba en el mapa anterior tienen diferentes vulnerabilidades y sensibilidades, pero están atravesados por un tema que es el de la seguridad fronteriza. Sí, hay una amenaza tradicional que es por un diferendo fronterizo por el Golfo de Venezuela o de Coquibacoa que no se ha resuelto, pero también grupos alzados en armas han tenido presencia en la frontera colombiana. Y no solamente eso, sino que las FARC en su momento, antes del proceso de paz, y hoy en día el ELN, tiene presencia también del lado venezolano. Entonces, eso hace que la seguridad pues adquiera una connotación especial y que esa securitización se traspase también a otras dinámicas como la migratoria o la ambiental. Entonces, me parece que esos son elementos importantes de tener en cuenta. Aquí, en esta diapositiva, el norte de Santander, como unas cifras generales de lo que es 40 municipios, su extensión de 21.000 kilómetros cuadrados, una población de cerca de 1.500.000 habitantes, su capital Cúcuta de un poco más de 700.000 habitantes, una participación en el Producto Interno Bruto Nacional, si es per cápita a 2019, de 1.54%, como para tener una idea. Pero bueno, tenemos entonces esta parte conceptual, tenemos esta parte también de definirles un poco lo que es la frontera, que no es homogénea, pero que sí está atravesada por un tema en particular. Pero finalmente lo que quiero plantear es que yo lo que veo y que se podría señalar es una paradiplomacia transfronteriza multinivel, donde estaría el Estado, donde estaría lo subnacional, que es norte de Santander, Cúcuta, y donde estaría lo internacional, que atraviesa lo subnacional. A nivel del Estado, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, bueno,
Colombia no tiene relaciones con Venezuela, relaciones diplomáticas desde 2019, pero desde enero de 2018, un año antes, ya Colombia no tenía un embajador en Caracas. Es decir, aquí vemos una ruptura de relaciones, un vacío institucional entre los dos países, ni siquiera tenemos cónsules, es decir, manejar ciertas problemáticas se dificultan por ese vacío institucional que hay entre los dos países. A nivel subnacional, ¿qué vemos? Vemos que hay un plan de desarrollo con proyección incluso al 2050, con énfasis en diferentes temas como educación, anticorrupción, competitividad, reconciliación. Es una zona muy afectada, la del norte de Santander. Y vemos que pues han habido alianzas para la reconciliación que buscan contribuir a desestimizar el posicionamiento de los territorios, buscan darle una marca región, una marca ciudad, como destino turístico a través del deporte. Vemos también actores sociales muy activos dentro de toda esta frontera para evitar la xenofobia, para evitar también la desinformación, organizaciones sociales entre ciudades hermanas como Cúcuta y San Antonio, el papel de organismos multilaterales como Naciones Unidas con el PNUD o la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Entonces vemos... Marta, te quedan 3 minutitos. Vemos ahí diferentes cosas, gracias Amalia, y vemos un uso del gobierno digital, de la diplomacia digital, bien sea en Twitter, bien sea en Instagram también, bien sea también en Facebook, que es bien interesante, que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Vemos cómo esas ciudades hermanas también a nivel de lo subnacional, pues ha logrado construir vínculos con España en diferentes temas, el intercambio de información para aspectos técnicos como la cuenca hidrográfica, la vinculación académica entre un lado y otro de la frontera se ha facilitado mucho con la virtualidad, por ejemplo, con la frontera, con la Universidad de los Andes, por ejemplo, en Mérida, o con universidades en España como Zaragoza, la misma Complutense, también entre diferentes ciudades de lado y lado de la frontera y buscando, como les decía hace un rato, una marca región. Hay proyectos liderados por jóvenes también, estrategias de regulación de migrantes, como por ejemplo el recién permiso de protección temporal, el estatuto de protección temporal que creó el gobierno colombiano, que la gente de frontera está muy molesta con ese estatuto porque no se les consultó. Fue un estatuto hecho desde Bogotá, sin tener en cuenta las necesidades de la frontera. Y la molestia se manifiesta, ustedes lo pueden revisar en YouTube, se han hecho varios grupos focales sobre eso, varios análisis en Facebook, también lo pueden revisar, la virtualidad ha ayudado en eso, por la falta de consulta que se hizo. Además que es un estatuto que requiere de una reglamentación y un estatuto que debe estar vinculado con una ley de migrantes que en este momento cursa en el Congreso colombiano y que va en el tercer debate. Bueno, y aquí también se han hecho pues mapeos de migraciones, de diferentes aspectos en ese sentido. Entonces, digamos que hay acciones a nivel virtual, el Observatorio Venezolano de Migración con la Universidad Católica Andrés Bello, el Museo de Migración Virtual también, que ha sido muy importante, la alianza con el programa Alianzas para la Reconciliación, es decir, han habido varias manifestaciones en el ámbito cultural, las cámaras de comercio, la virtualidad también lo han aprovechado, pero entonces yo lo que quiero señalar ya en los últimos 2 minutos, si tú me permites, Amalia, es que sí ha habido una internacionalización del norte de Santander,
sí, y que la virtualidad ha ayudado, pero que la virtualidad tiene dinámicas y velocidades distintas a las que encontramos en las capitales, que hay una autonomía local, pero que eso depende mucho de la capacidad de liderazgo de las entidades públicas y privadas. Y pues Norte de Santander se encuentra atrasado más que otras regiones en ese tema de la paradiplomacia, a pasar de sus vínculos con Europa, con Alemania, la búsqueda de redes de internacionalización, pero esas acciones de integración que se han hecho son carentes de institucionalidad. Es decir, aquí volvemos otra vez al tema que discutíamos la semana pasada y ahora lo vemos a nivel de lo regional, de lo local, y que pues se carece de institucionalidad, son flexibles y dependen, repito, de la capacidad de liderazgo, pero aquí la diferencia es que el liderazgo es más pragmático a nivel de las fronteras, mientras que el liderazgo a nivel de los países es mucho más ideológico. Entonces me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. La paradiplomacia digital ha sido muy activa a nivel de centros académicos, de ONGs, de medios de comunicación, pero una conclusión importante, no suple el vacío institucional entre los dos países, ni tampoco a nivel regional. En lo fronterizo, en actores no gubernamentales, es una paradiplomacia cooperante y pragmática, pero a nivel bilateral, con el Estado, Colombia, Venezuela y sobre todo con los dos gobernantes que hay actualmente, es confrontacional y es ideologizada. Y hay obstáculos, sin lugar a dudas, como es la incertidumbre de lo que va a pasar, la falta de diálogo entre los dos países, pero de todas maneras esa paradiplomacia y esa digitalización es un tema central y que pues muestra que hay también una brecha digital entre los dos países. Bueno, muchas gracias, yo dejaría ahí. Muchas gracias, Amalia, por darme estos minuticos extras, y aquí pues es un mapa también de Colombia, Venezuela, mostrando la región que fue nuestro objeto de estudio. Muchas gracias y aquí dejo de compartir. Excelente, muchas gracias, Marta. Fueron 3 minutos que se concedieron con gusto. Muy interesante tu presentación, muchísimas gracias. Evidencia las oportunidades y también los desafíos y las brechas en esa dinámica tan particular en el área transfronteriza, y donde la paradiplomacia implica necesariamente una forma novedosa con sus desafíos de interacción entre dos países, con todas las oportunidades que eso abre también en materia de integración, y estoy pensando en acciones concretas también para nuestro plan de acción del GRIDALE. Para seguir con nuestra sesión, le voy a dar ahora paso a la colega Isabel Clemente, de la Universidad de la República. Me gustaría presentar brevemente a Isabel, que hizo estudios de grado en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, en Uruguay, donde se graduó como profesora de Historia. En la Universidad de los Andes, en Bogotá, con apoyo de una beca de esa universidad, hizo su estudio de posgrado en Ciencia Política y culminó su doctorado en la Universidad de Londres en el Institute of Latin American Studies. Y desde el año 2000 está vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la UDELAR, aquí en Uruguay. Es profesora del programa de estudios internacionales, profesora agregada en régimen de dedicación total, y sus áreas de investigación de trabajo es la política exterior en teoría y práctica, la gobernanza global, el regionalismo latinoamericano y el interregionalismo, así como la integración regional y las fronteras. Así que bueno, es un gusto presentarte, Isabel. Te pido por favor si puedes compartir desde tu pantalla la presentación tal como habíamos intercambiado. Adelante. Bien, muchas gracias, Amalia, por la presentación. Muchas gracias a Edgar por el impulso a este nuevo congreso de GRIDALE, que en estas circunstancias mundiales tan particulares de pandemia está significando un desafío importante de la academia
para mantener la producción y el contacto con las comunidades científicas a través del intercambio de trabajos. Bueno, creo que en estas condiciones también nos enfrentamos a una realidad bastante crítica de la integración regional, y ese es el sentido de la ponencia que presenté, que se titula Reconstrucción de la integración latinoamericana, con un título que realmente lo que hace es reconocer que hay un proceso de desintegración, hay una disgregación importante de organismos y de bloques subregionales, y que a partir de un análisis de esta realidad podemos llegar a la reconstrucción. Entiendo que Gridale ha tomado esa línea de acción a través de una propuesta de plan de acción para la reconstrucción de la integración, y entonces a partir en ese contexto es que se sitúa este intento de realizar por lo menos algunos aportes que pueden contribuir a la idea de la integración. Entonces, comienzo por hacer un diagnóstico de cuáles son los factores internos que explican el proceso actual de desintegración que se vive en América Latina, que tiene que ver con desarticulación de instituciones y sistemas normativos. Este es el caso, por ejemplo, de organismos que se crearon, por ejemplo, UNASUR. Hoy en día la ausencia de UNASUR en este contexto de pandemia es especialmente notable en la medida en que UNASUR tenía un programa específico llamado UNASUR Medicamentos, que hoy en día, bueno, todos, seguramente muchos deben estar deplorando que haya dejado de funcionar, junto con todo el conjunto de organismos que albergaba UNASUR, así como también su trayectoria en la solución de controversias en el marco de la región, crisis que se generaron en algunos momentos por confrontaciones entre algunos gobiernos nacionales. La acción mediadora de UNASUR había logrado desactivar varios conflictos que ponían en jaque el proceso de integración. Bueno, entonces, además de esta desarticulación de instituciones, otro factor que conspira contra el afianzamiento de la integración es la reducción de los espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, bueno, algunas instancias que se fueron desarrollando hacia la creación de organismos de carácter legislativo regional están también algunos desarticulados y otros marchando con algunas dificultades grandes. Por ejemplo, tenemos el caso del Parlamento del Mercosur, donde solo 2 países se acogieron al sistema de elecciones directas de sus representantes, lo cual contribuye a la consolidación de la política democrática en un parlamento regional, en tanto que otros han mantenido una postura negativa a ese mecanismo y prefieren mantener un parlamento con integrantes designados directamente desde los parlamentos nacionales. Bueno, por otro lado, finalmente, el ascenso de liderazgos agresivos y transgresión de sistemas de normas lo tenemos muy claramente instalado en el Mercosur con las políticas adelantadas desde el gobierno de Brasil, que llevaron a varias acciones que tienen que ver con retroceso de la participación y desconocimiento también de las mismas normas. Entre esos, por ejemplo, en el caso de Mercosur, la eliminación del cargo de alto representante del Mercosur. Este cargo fue creado como un avance hacia la creación de una institucionalidad que diera representatividad a Mercosur ante otros bloques regionales que tienen estructuras de gobierno regional,
Entonces el alto representante del Mercosur podía ser una contraparte de, por ejemplo, las máximas jerarquías que en la Unión Europea, es decir, obviamente con una diferencia de escala muy grande, de escala territorial, pero era un avance hacia ese grado de institucionalización. Este cargo fue entonces, tuvo corta vida, lo terminó desempeñando un político de Brasil, pero con el cambio de gobierno y la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, Brasil se retiró y además finalmente terminó el cargo siendo descontinuado. Lo mismo ocurre con los comités de frontera, que es una organización bastante antigua, se remonta a la primera etapa de la integración regional, al periodo organizado desde ALALC, que tiene el cometido de poner en común los problemas de las localidades de frontera en la búsqueda de soluciones, con apoyo de los gobiernos locales, como señalaba hoy Marta, la importancia de la dinámica política local y el protagonismo de los gobernantes locales que contribuyen fuertemente a crear redes de gobernanza entre países integrantes de un bloque de integración. Este hecho, entonces, también es otro elemento de debilidad en la medida en que partimos de la idea de que la frontera es un punto de vulnerabilidad para los avances de la integración regional. Si no se fortalecen políticas de cooperación transfronteriza, corremos el riesgo de volver al pasado y aquellas fronteras entonces rígidas y cerradas que no permiten la cooperación, son obstáculos a la idea misma, ¿no?, de integración. Otro aspecto crítico, que no tiene que ver tanto con la integración, sino con la concertación regional, lo incluyo en esta presentación porque también tiene que ver con la política regional. América Latina tiene una trayectoria bastante larga en esfuerzos por fortalecer la concertación regional. Empieza, bueno, con el Grupo de Río, con otros grupos anteriores, como el Grupo de los Tres, que se formó con Colombia, México y Venezuela. Es decir, ha habido una tendencia importante en América Latina para buscar soluciones concertadas a los conflictos. Esto dio origen también a la formación de algunos organismos que tenían cometidos específicos para la solución de problemas localizados. Entre ellos quiero destacar uno, porque es el que ha estado en la agenda pública y en la agenda internacional con mucha resonancia, y es el caso de la cuenca amazónica. También ahí tenemos otra vez el protagonismo de Brasil con sus famosos incendios de la selva, con el fin de extender el área agrícola, pero con unos impactos ambientales muy fuertes. Y en todo ello, en el marco de un absoluto desconocimiento del sistema de normas creado desde los países latinoamericanos que comparten la cuenca. Este es el Pacto Amazónico, un acuerdo que incluye a todos los países que comparten la cuenca, desde los que están en las nacientes del río Amazonas, como es el caso de Perú. Luego, bueno, está también vinculado Bolivia, porque sin ser Bolivia un país limítrofe con el Amazonas, varios ríos afluentes del Amazonas nacen en territorio boliviano. Y por otro lado también, bueno, Guyana, Venezuela, Colombia, todos este conjunto de países vinculados por el Pacto Amazónico dieron origen a un organismo, la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, OTCA. Entonces, este organismo regulador, que es el que resuelve, trata y resuelve los asuntos vinculados con el manejo de la cuenca,
prácticamente ha sido marginado en unas decisiones adoptadas por el gobierno de Brasil, todas ellas dirigidas a extender el área agrícola mediante el desmonte de la selva y al mismo tiempo también expulsando a los pobladores indígenas que desde tiempos ancestrales estaban establecidos allí y habían logrado un sistema de uso de la tierra y de organización social, todo ello amparado en un organismo creado por el propio gobierno de Brasil, el Instituto del Indio, que tenía como objetivo justamente dar apoyo y asesoría a las comunidades locales de los pueblos indígenas de la región. Este hecho entonces dio origen a toda una crisis que es conocida mundialmente porque hubo un enfrentamiento fuerte entre el gobierno de Francia, el presidente Emmanuel Macron, en un cruce muy duro con Jair Bolsonaro, lo que nos lleva a reflexionar de qué manera la gobernanza global a veces se confronta con hechos muy claramente localizados y de pronto al parecer remotos frente a la realidad global, pero que tiene un fuerte contenido global porque esta región amazónica es un componente esencial en los equilibrios del clima y de las condiciones del manejo de recursos naturales, de manera que entonces este fracaso de la concertación regional pone en riesgo valores como la toma de decisiones democráticas, la ciudadanía, la inserción de pueblos diferentes, es el caso, por ejemplo, de las poblaciones indígenas del Amazonas, en fin, un elemento de un problema de fracaso de la concertación. Las presiones sobre la CELAC han sido otro componente reciente, con amenazas de retiro de algunos países. Ya ocurrió una situación similar anteriormente con UNASUR y en este sentido la CELAC también se enfrenta a ese riesgo, lo cual a su vez tiene una incidencia importante a nivel internacional, dado que existe un acuerdo de cooperación e intercambio entre CELAC y la Unión Europea. Por consiguiente, se trata también de problemas de gobernanza global los que están en la mesa de la discusión cuando se refieren a estas acciones, ¿no? Es decir, entonces, que este fracaso de la concertación regional afecta la propia consolidación de la integración, porque se reducen espacios de participación democrática de la ciudadanía, se generan conflictos con poblaciones locales, en el caso Amazonas, conflictos también limítrofes con los países que limitan esta cuenca, y en definitiva entonces significan una necesaria reformulación de acuerdos para revitalizar esos mecanismos. Lo cual, si bien directamente no se alude a las formas de integración regional, sí estos componentes son un marco necesario para generar condiciones favorables al desarrollo y afianzamiento de la integración. Es decir, como conclusiones, todos los problemas identificados en este trabajo revelan que hay una débil capacidad de la región para responder a los desafíos planteados de la gobernanza regional. El retroceso de la concertación reduce el espacio de acción externa de la región. Si pensamos en la posibilidad de la región latinoamericana como un actor en interacción con otros actores internacionales,
es fundamental que la integración que los reúne, que los congrega, esté firmemente consolidada. Pero por el contrario, si continuamos con el desmonte de organismos de integración, estamos poniendo en riesgo la continuidad del proceso integracionista y también del proceso democrático en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta interesante presentación que pone en evidencia las diferentes interacciones entre los distintos niveles, ¿no? Desde la gobernanza global hasta los niveles subnacionales en áreas temáticas específicas, lo ejemplificabas con algunos temas ambientales y cómo esto a su vez afecta en un proceso de hacia arriba y hacia abajo y la necesidad de revitalizar o de evitar el desmonte de algunos mecanismos de concertación para no afectar aún más los procesos de integración. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Y ahora me gustaría dar lugar a la tercera colega que va a estar presentando en la sesión de esta mañana, que es María Teresa Smitmans. María Teresa tiene un pregrado en Relaciones Internacionales en la Brown University de Estados Unidos, tiene un magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes de Bogotá, es candidato a doctor en Estudios Políticos de la Universidad del Externado de Colombia y entre otras instancias de su trayectoria, fue directora de la Academia Diplomática de Colombia y del Centro de Pensamiento Estratégico de la Cancillería. Ha sido docente, investigadora y coordinadora de Relaciones Internacionales en la Universidad del Externado de Colombia y docente en la Escuela de Guerra y en el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Sus áreas de trabajo, sus temas en particular son la soberanía en las relaciones internacionales en el Estado, y es un gusto contar con ella esta mañana. Así que bueno, María Teresa, te pasamos la palabra. Adelante, gracias. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias a todos por esta invitación. Una lástima no estar en Buenos Aires, pero bueno, nos tocó desde Bogotá contarles un poco qué estoy haciendo. Me hubiera encantado, además por el clima. Todavía marzo es un clima maravilloso. Acá estoy absolutamente congelada hace una semana. Pero bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Un minuto acá. Listo. Y acá abajo. Lo líquido. Estaba escuchando ahorita, muy interesante todo lo que tenían que decir todas, en diferentes temas y diferentes, a ver, ahí está ya, en diferentes, pero la volví a checar o la ven entera. Creo que la volví a checar. Sí, la volví a checar y no me di cuenta. Ya volví se los agrando. A ver. Ahí listo. Está bien, gracias. Ahí está bien. Listo, perfecto. Bueno, diferentes temas de la integración. Y cuando estuve en Chile hace unos años, trabajando con el tema de lo líquido, me surgió en la Universidad Católica, trabajando con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, empezaron a mirar el tema de qué era exactamente la filosofía de lo líquido y cómo lo líquido se puede o no se puede aportar a el estudio de lo internacional y de las fronteras. En ese sentido, y es que si achico para leerles las citas, entonces ven ustedes todo achicado. No tengo ni idea cómo achicar la pantalla y poder ver las citas que les iba a leer. Ahí es donde surge mi dilema ahora. Pero voy a tratar de hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y ahí la ven muy chiquita. Entonces, voy a ver qué pena con ustedes estos problemas técnicos. No te preocupes, María Teresa, si gustas en lo líquido de la modernidad, diría Zygmunt Bauman, de ir en un sentido u otro, cuando tienes que leernos alguna cita, vas al texto y luego vuelves a proyectar la pantalla. Listo, perfecto. Simplemente era para leerles la cita de Bauman. Entonces, por ahora les dejo. ¿Por qué empecé en esto? Entonces empezamos a mirar los sí o si no lo internacional y cómo se podía aplicar la sociología, que es de lo líquido, al tema. Entonces, pero antes de hablar de eso, de qué es lo que dice Bauman, como dice Amalia,
una cita del agua, porque uno dice lo líquido, entonces no, estamos en una ciencia tratando de que las relaciones internacionales sean ciencia y la integración es algo concreto. Estamos hablando de institucionalidad, actores, lo concreto. Y el agua y lo líquido no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, empiezo con una cita de Lao Tse, cuando habla, precisamente esto es de su gran libro, El arte de la guerra, y dice, ahí la pueden ver, fluyendo como el agua, avanzas veloz con ella. Lo que yo saco de esta cita es que no podemos pelear lo que nos está presentando el sistema. Y el sistema nos está presentando todo aquello de lo que nos hablaba Marta e Isabel ahorita, todas las imperfecciones de la integración, todos los obstáculos a la integración y obstáculos que no son nuevos. Isabel hablaba de los obstáculos a la concertación y decía desde hace algunos años, yo me voy más lejos, yo me voy a Simón Bolívar y el fallido Congreso Antipácnico y todo el Congreso de Cúcuta y su Carta de Jamaica. Desde ese momento en América Latina empezamos a hablar de la integración, pero en el momento, en el instante mismo que empezamos a hablar de una integración en América Latina, la obstruimos y empezamos a generarle trabas y a salirnos del tema y a decir sí, pero. Y llevamos 200 años en el sí, pero. Entonces, mi argumento con lo líquido es dejemos el pero y fluyamos con lo que nos presenta el sistema internacional y cómo lo podemos aplicar a la integración en América Latina. Sin tratar de imitar conceptos, el profesor Viera en algún artículo a principios de este siglo decía que seguimos pensando en la dependencia cuando hablamos de la integración y entonces, wow, la Unión Europea y nos vamos a copiar. No, eso es como ponerse la camiseta prestada de nuestra amiga que es 3 tallas más chiquita o 3 tallas más grande y nunca nos va a quedar bien. Pensemos en lo nuestro, fluyamos con lo que tenemos en América Latina sin tratar de adoptar modelos extranjeros, sin tratar de buscar el pero o sin tratar de ideologizar, como decía Marta, hablando de la frontera colombo-venezolana, sin tratar de ideologizar lo que es el tema de la integración, porque no solo es la frontera de Colombia-Venezuela que está ideologizada y rota, es América Latina, no tenemos sino que ver lo que ha hecho la OEA en los últimos 2 años frente al tema de Venezuela y yo creo que ha fracturado totalmente cualquier esbozo de integración o de solución al problema que pudiéramos tener con Venezuela. Entonces, hay muchos obstáculos, estamos totalmente fracturados, rotos, por usar una palabra distinta, y aquí viene lo líquido. La teoría de lo líquido nace de las teorías críticas y de lo que Nay llamaba el reflectivismo. Y me encanta hablar del reflectivismo cuando hablo del agua porque pienso en espejos y reflejos, el reflejo nuestro. Él hablaba del reflectivismo en una reunión de ISA, de la International Studies Association, en el que dice básicamente que tenemos que reflexionar desde la teoría crítica sobre cuáles son los problemas y cómo vamos a enfocarlos. Y el gran problema que enfrenta lo líquido, voy a tratar de no salirme acá, pero se los leo rápidamente, es la velocidad. Para Bauman, tenemos que la cohesión en este momento es una cohesión que está liderada, por decirlo de alguna manera, por un grupo de cazadores, acá leo la cita textual, un grupo de cazadores individuales que ven que es más práctico cazar en manada que cada uno por su lado, pero seguimos siendo cazadores y el cazador quiere el triunfo para uno mismo, seguimos siendo estados independientes. Los intereses individuales siguen siendo la razón por las que creamos asociaciones. ¿Y cuál es el problema? No los hemos dejado de lado. Y con lo líquido viene la velocidad. Entonces, acá vuelvo a la presentación. ¿Cuál es el gran problema que tenemos de la velocidad? Lo que Marta habla, ella, lo digital y la rapidez con que cambian las condiciones en las que nos vamos a enfrentar a la integración. Entonces, acá hablaron ya del G3, de la OEA, todos. Hemos pasado por integración proteccionista, por la apertura. Hemos hablado de la izquierda, la derecha, la ideologización y la velocidad con la que vamos dando estos cambios de un lado para el otro y no guardamos nada concreto, no guardamos ni la historia del pasado ni los temas. Entonces, ¿cuál es realmente la propuesta desde lo líquido? Llegar a un equilibrio.
Bueno, aquí está lo de la velocidad y hemos generado tendencias, integración a través de la tendencia. Entonces, Isabel hablaba de la OTCA. La OTCA me parece importantísima porque yo creo que el gran problema del siglo XXI es precisamente el cambio climático. Y ahí tenemos a la OTCA que puede jugar un papel importantísimo. Pero vienen los incendios en Brasil, viene todo este problema en Brasil con el Amazonas. ¿Y qué pasa? Creamos el Pacto de Leticia. ¿Por qué? Porque eso nos da tendencia. ¿Eso me hace a mí ser el gran protagonista del tema? No. Nuevamente estamos dejando que lo colectivo pase a un segundo plano y estamos generando tendencias a través o integración basadas en tendencia. Y acá es donde viene, yo creo, el gran problema y vuelvo a la reflexión de lo líquido y sí, entender que vivimos en un mundo de flujos, un mundo de movimientos muy rápido, pero busquemos el equilibrio entre lo efímero, lo permanente, lo líquido y lo que Ulrich Beck llama el estado contenedor. Contener ciertos temas, tratar de que haya solo uno. Entonces, ¿qué es lo que nos une y dónde viene mi propuesta de una integración líquida? Nos unen los problemas. Desafortunadamente, en la región no nos unen las soluciones. Si nos unieran las soluciones, hubiéramos hecho como la Unión Africana, que compró vacunas en general para todo el continente frente al COVID. Nosotros peleamos por países las poquitas vacunas que podemos tener. Países como Chile, y entonces tenemos grandes ejemplos de la Alianza del Pacífico, la movilidad económica de bienes, de personas, nos quitan la visa a los colombianos, entienden el problema cuando vamos a México, si bien ahora es un desastre entrar a México, pero hablamos de movimientos y de, bueno, podemos actuar aunque no tengamos una frontera común. No, Chile tiene vacunas, le sobra vacunas y se las regala a Paraguay y Ecuador. Maravilloso, está ayudando. Pero hubiera sido interesante que lo pensáramos, movimientos de vacunas a través de la Alianza del Pacífico, eso no se dio. Entonces, no nos unen las soluciones, nos unen los problemas, nos une en las metas comunes, todos queremos tener vacunas, no nos unen las fronteras, todos tenemos los mismos problemas. Entonces, ¿cómo hablar de una integración líquida? Una integración centrada, y acá es donde yo veo el tema de lo líquido, en los problemas. Olvidémonos de tratar de buscar una solución única para todo el mundo porque es como esa camisa que nos queda 3 tallas más chiquitas o 3 tallas más grandes. Tratemos de buscar temas comunes. Migración es un tema importantísimo para América Latina. Es un tema frente al cual podemos tener una estrategia común. El problema de los venezolanos afecta no solo a Colombia. Estamos al lado de Venezuela y por lo tanto nos toca primero y nos toca en una mayor cantidad. Pero es un problema que afecta a todos, hasta Argentina, Chile en el sur, México en el norte. Busquemos los problemas que nos unen y cómo vamos a través del manejo de ellos buscar un nuevo acercamiento a lo que puede ser la integración. Olvidémonos de las fronteras, pensemos en los problemas. No de buscarle una solución donde yo sea tendencia, donde yo sea importante. UNASUR, estoy totalmente de acuerdo, los comités técnicos de UNASUR fueron importantes en su momento, en el tema, por ejemplo, de la educación, en el tema de desarrollo científico, en el tema de compartir tecnología. Hubiera sido interesante verlo ahora, pero no existe porque existe PROSUR. Entonces, no busquemos unirnos por tendencias que son parte de toda esta movilidad, parte de todo lo líquido, pero de los problemas. Busquemos los problemas que nos unen y acá les leo otra cita que me parece interesante acá. Entre los temas de integración y ya se las busco porque la tenía acá, acá está. Busquemos una integración que hable de, y les voy a leer una cita y después les digo dónde la saqué, que hable de la promoción y la defensa de las posiciones comunes en asuntos de interés para el continente y para sus gentes. Es decir, esto nos puede sonar muy vago, muy líquido, bastante etéreo, pero yo creo que es el punto de principio de una integración del siglo XXI basado en todo esto de reflexión, lo líquido y la velocidad.
¿La cita de dónde la saqué? La cita la saqué del preámbulo de la Unión Africana, porque la Unión Africana tiene 54 países y de alguna manera caminan muy distintos, tan disímiles o más que los que podemos encontrar en América Latina, y sin embargo, a pasos chiquitos ahí van andando. Entonces yo creo que a lo mejor la clave es buscar esta integración de alguna manera más etérea, menos rígida, pero que a la vez nos permita flexibilidad para enfrentar la rapidez de los cambios del siglo XXI, las tendencias, e incluir, y acá rescato tanto de la presentación de Marta como de Isabel, incluir lo que es el espacio de la gente común, no solamente del Estado. Marta nos hablaba de esa paradiplomacia en la frontera colombo-venezolana y nos decía cómo este estatuto, que puede ser tan importante de integración de los venezolanos, para la frontera generó problemas porque no los incluyeron en una consulta. Y Isabel nos hablaba, les voy a parar esto ahí ya, Isabel les hablaba de la importancia de incluir la participación ciudadana. Y yo creo que algo un poco más amplio, que se centre en problemas, puede y que incluya a la ciudadanía, nos soluciona la velocidad con la que cambian las tendencias, la velocidad con la que cambian los problemas y la velocidad, y nos quitan los problemas de ideología, porque hoy en día tenemos Prosur, antes era UNASUR, después vamos a tener, no, a ver, concentrémonos en lo que realmente es común. Los problemas son comunes a todos, sin importar que seamos de izquierda, de derecha, ecuatorianos, paraguayos, que tengamos o no la vacuna, todos tenemos el problema general del COVID. Entonces, centrémonos en los problemas. Y como digo, la Unión Africana compró vacunas para todos sus países sin importar que estén en guerra, no guerra, que sean árabes, que no sean árabes, que sean de izquierda, de derecha. Hay, y seguramente va a haber una corrupción enorme en el momento de distribuirlas. Eso no lo dudo en ningún momento, pero estamos dando un paso adelante. Entonces, mi tesis básicamente es busquemos el equilibrio entre la velocidad del mundo y los problemas comunes y pasemos a que nos integremos en los problemas de la región, con base en los problemas en la región y no con base en las tendencias o la imposición de una solución a los problemas de la región, sino busquemos lo común, lo poquito que haya comunalidad, busquémoslo y seamos flexibles en la integración. Una integración perfecta y absolutamente flexible, y sigo hablando en temas líquidos, que sea a través de una entropía. La entropía en física es buscar el equilibrio, pero son partículas en movimiento constante. Aceptemos el movimiento como la base sobre la cual tenemos que construir la integración. Y no tratemos de generar barreras estáticas, monumentos estáticos para integrarnos, sino la entropía, lo fluido, las tendencias, la sociedad civil, los diferentes actores y los problemas en común. Y enfoquémonos en eso. Entonces, básicamente eso es como yo adopto lo que dice Bauman y lo llevo a lo que es la integración. En el mundo líquido, la velocidad se agota con el impulso. Y el impulso de la integración es tan real como la velocidad con las que se crean nuevas organizaciones. Pero estas nuevas organizaciones no pueden convertirse en un elemento de la cotidianidad política. Tiene que haber procesos líquidos y que no por líquidos sean efímeros en el tiempo. La integración tiene que ser un proceso continuo. Énfasis en la palabra proceso, movimiento, expuesta a las fluctuaciones políticas, pero que yo creo que si nos concentramos en resolver problemas mutuos, estas fluctuaciones políticas pasan a un segundo plano. Lo importante es entender que las fluctuaciones afectan la integración en su forma, pero nunca en su fondo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en este momento. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y realmente yo sí estoy muy triste de no haber ido a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias María Teresa Aya por tu presentación tan fluida para seguir un poco la metáfora con la que has hilado tus reflexiones. Con esto estamos culminando la sesión en cuanto a lo que hace las presentaciones y me gustaría en ese sentido dar espacio a intercambios entre
los colegas que están conectados por el Zoom, pero también aquellos que están siguiendo las sesiones a través del canal de YouTube de la UNTREF, para poder iniciar los intercambios y debates, discusiones en torno de lo que ya fue presentado por las 3 colegas. Así que bueno, abrimos una ronda de preguntas, vamos a ir recogiendo las intervenciones, comentarios, como para que después las 3 ponentes puedan ir haciendo sus devoluciones. Adelante. Creo, María Teresa, que está. Rodrigo. Rodrigo pide la palabra. Sí, adelante, Rodrigo. Bueno, buenos días. Para ser bastante breve, quiero felicitar a las 3 exposiciones que acabamos de escuchar, realmente muy motivantes. Quiero centrarme especialmente en la última, lo manifestado por María Teresa. Algo que hemos estado reviviendo desde hace algún tiempo, meditando, estudiando cuál debe ser la verdadera esencia en estos momentos de la integración de América Latina. Y la idea aquella de reforzar la opinión, de encontrar los puntos de contacto, de unión de la región en los problemas concretos, en los problemas que vive la población y en la búsqueda de las soluciones. Un poco esto podría ser una verdad de perogrullo, pero de acuerdo a las tendencias que hemos estado viviendo en la integración latinoamericana, pues en ya más de medio siglo, encontramos efectivamente que no se ha enfocado en esa dirección, sino que ha seguido las tendencias ideológicas, políticas, la influencia de la necesidad de crecer, y no se le ha tomado la integración como un proceso permanente. Entonces yo veo un aporte muy interesante alrededor del cual podemos hablar. Lo que quisiera exponer como una idea paralela es esta aspiración que últimamente tenemos en toda la región de desligar los problemas de las ideologías. Y allí me parece que enfrentamos un verdadero reto, porque lo que sucede en nuestro continente, estamos viendo actualmente, es un vaivén, es un péndulo permanente de las ideologías imperantes, que en unas épocas pueden significar un apoyo implícito a los objetivos que ha tenido la integración y en otros una traba. Entonces, me parece a mí que es un tema muy difícil no de solucionarlo, sino que de desligarlo, los problemas reales de las tendencias ideológicas, de pensamiento, en donde lo que se dan son los intereses. Y no olvidemos que la integración ha estado dominada por élites, no por los problemas nacionales y locales. Y no hay fantasmas, hay realidades. La nueva globalización es una realidad. ¿Qué lugar va a tener en ese espacio América Latina? La influencia de Estados Unidos es determinante, porque es la cabeza de un nuevo sistema bipolar en donde América Latina, no solamente en el plano económico, sino en el plano integral del desarrollo, va a tener importancia. Entonces, aporto con esa reflexión que evidentemente los problemas y sus soluciones, la búsqueda, nos pueden unir, pero eso no se desliga de este gran contexto ideológico, político que vive el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tu intervención. Seguramente después, cuando recojamos las
distintas preguntas. Las tres ponentes pueden hacer una devolución respecto a este punto de la ideologización que tú presentas. Yo tendría también una pregunta, un comentario para hacer, pero no quiero abusar de mi posición de moderadora, así que si antes alguien quiere hacer alguna otra pregunta, quedo atenta. Sí, creo que Jaime tiene la mano levantada. Adelante, Jaime. Sí, muchas gracias. Es que quiero felicitar primero a las tres expositoras, realmente sugerentes sus participaciones. Yo a veces creo que los que estamos en el tema de la integración tendemos a ser demasiado drásticos con las condenas y demasiado, demasiado ocultamos o invisibilizamos los aciertos. En esto de las diferentes posiciones, no podemos señalar de que es algo nuevo. Estaba tratando de buscar, es un libro muy viejo de 1991, pero es de un experto en el tema de la integración centroamericana que escribió sobre la integración latinoamericana, el doctor Guerra Borges. Ya no está con nosotros, trascendió hace unos años. Él, en el estudio que hizo sobre la puesta en marcha de la ALALC y la ALADI, y que tenía que ver también con la comunidad andina, observó que realmente caminaban con distintos modelos o distintos ambientes ideológico-políticos. En un lado dictadura, en otro lado democracia sobre la marcha, en un lado posiciones más favorables del sector laboral, en otro más bien adversiones del sector laboral, en un lado entusiasmo de los empresarios, en otro lado no tanto entusiasmo de los empresarios. Y lo señalaba a propósito de algo que tal vez, si me van a permitir el miércoles voy a apuntar, y es que hay más bien una especie como de cuerpo ideológico de previo o de cultura de integración entre todos nosotros los latinoamericanos. ¿Qué es lo que nos embarga y nos mete en esta tarea, y en lo cual los académicos han dado su aporte, y no es reciente, han dado su aporte durante todos los 200 años de nuestra historia republicana? Y no es el caso venir a citar nombres, pero así lo es. Eso es una consideración. La otra consideración tiene que ver con fronteras. A mí me agradó mucho las observaciones, las dos o las tres observaciones que se han hecho sobre fronteras, sobre todo la investigación de Ismene, porque me hizo reflexionar de que el tema fronteras no es un tema de grandes fronteras, es un tema de fronteras, es un tema de estados, y ahí es donde va una parte de la pregunta, ¿no cree? Que se empoderan y que se autoafirman frente a una debilidad en el contexto global o en el contexto regional. Es decir, y veo que el problema de la frontera Colombia-Venezolana, pues también es el problema de la frontera tico-nicaragüense, ¿verdad? Y ojo, es decir, la frontera Colombia-Venezolana, hay problemas, habiendo ruptura de relaciones formales de carácter diplomático. En la frontera tico-nicaragüense hay problemas y aún no ha habido una ruptura de relaciones diplomáticas formales, aunque los anuncios son perennes. Pero eso no es un problema de ahora, es un problema de Costa Rica nicaragüense desde el siglo XIX. Pienso que en el caso de Colombia-Venezuela también viene desde el siglo XIX, viene desde la ruptura de la Gran Colombia, ¿verdad? Y las broncas entre Santander y Bolívar. ¿Por qué lo señalo? Ahí es donde va mi pregunta. Disculpe que lo haga a título de reflexión. Si no es que el pasado es una carga cultural que nos viene marcando nuestras prácticas presentes.
Y en ese sentido no es tanto ni la voluntad ni la disposición de este o aquel presidente, ni la que se hacen mala cara, ni que se hacen muecas, sino que hay contextos que nos van arriando. Y lo último tiene que ver con algo que me parece que vale la pena vernos así, y es sobre uso un término que a veces no se usa tanto en relaciones internacionales, la autonomía relativa de los organismos de integración. Cuando digo autonomía relativa, y ahí es donde va mi pregunta, es si no hay ese tipo de cosa que hace que el sistema internacional sea más que la suma de los estados. Ahí está mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus preguntas, tus comentarios. No sé si hay alguna otra intervención en el momento. Si no fuese así, quizás me atrevería a hacer mi propio comentario y después le daríamos el espacio a las tres ponentes para que diesen sus visiones. Me resultaron, como dijo, creo que fue Jaime, muy sugerentes las tres presentaciones, y una reflexión que me cabe tiene que ver con algo que se remonta a lo que dijo Francisco Santos en la intervención del inicio del Congreso, cuando él decía, ¿no? Estamos frente a un problema existencial o metodológico en esto de la integración, digamos, ¿no? Y él llamó la atención bastante fuerte a los aspectos institucionales. Los aspectos institucionales me parece que atraviesan de una forma u otra estas tres ponencias que escuchamos en esta mañana, desde diferentes planos, digamos, ¿no? Entonces, quería preguntarles específicamente a María Teresa, ¿no? Si ella se refería al tema de lo fluido y las tendencias, por un lado, y por otra parte, la necesidad de la búsqueda de identificación de problemas en torno de temáticas. Y yo me pregunto que si esos contenedores que ella denominaba de esa manera no se vinculan precisamente a los formatos institucionales. Marta, por su parte, también hacía reflexión a la importancia, digamos, de estos formatos innovadores, diferentes en áreas geográficas particulares como son las áreas transfronterizas, las interacciones que se dan ahí, y que no sustituían, digamos, ese tipo, digamos, de formatos institucionales diferentes a la interacción entre los estados como tales a nivel nacional, ¿no? Y por otra parte, Isabel también hacía alusión a lo que eran las presiones, los desafíos, la cuestión, digamos, de las brechas que se iban generando en este proceso de desmonte o, digamos, de fragmentación del andamiaje institucional de los organismos de América Latina. Entonces, bueno, dado que estamos precisamente en un grupo, como el grupo 3, que tiene que ver con la gobernanza, quería llamar un poco, digamos, la atención sobre esa cuestión de la institucionalidad y pedirle a las tres ponentes si podían hacer, digamos, alguna reflexión en torno de la importancia de esta cuestión que digamos, que es tan esencial, digamos, a los procesos, digamos, ¿no? Y volviendo sobre la pregunta de Francisco, la cuestión del rol que juegan en esta coyuntura, ¿no? Si es que estamos con un problema existencial o si estamos con un problema metodológico. Lo dejaría por ahí. Como han sido ya por lo menos 4 preguntas que se han ido sumando, les pediría a las ponentes, quizás en el orden en el que han ido presentando, si pueden ir interviniendo. Después, si hay más preguntas, las recogemos en otra ronda siguiente. Adelante, Marta, entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias, Amalia. Todos los comentarios muy interesantes. Yo me voy a referir a ellos en su orden. Y hay un primero que yo quiero señalar que tiene que ver con el tema de la ideologización, con la relación entre ideologización y pragmatismo. Es decir, Gardini Lombard nos ha hablado mucho de esa relación y hay incluso autores que señalan que los países desarrollados son los que pueden imponer una ideologización, mientras que la periferia
debe acogerse o debe ser mucho más pragmática en sus decisiones en materia, que aquí cabría también en materia de integración. Entonces, esa relación entre ideologización y pragmatismo me parece que es importante. Es decir, la ideologización que tiene que ver con las preferencias de los tomadores de decisiones, que como nos decía, por ejemplo, Rita, en la presentación que tuvo el viernes de la semana pasada, cómo es que precisamente de una politización de un tema en particular se llega a una polarización, y eso está intrínseco en todo lo que tiene que ver también la ideologización, que son las preferencias de las élites políticas y económicas de los países. Entonces, esa relación entre ideologización y pragmatismo me parece que es importante de tenerla en cuenta, porque en América Latina, desde mi punto de vista, los grupos de integración han estado tremendamente ideologizados. Necesitamos mayor pragmatismo, como lo tiene la Unión Africana, que lo mencionaba María Teresa Aya, o el mismo ASEAN. Tenemos que mirar más esas dos experiencias que nos brindarían elementos en materia mucho más pragmática. Entonces, ese es un primer elemento que yo quisiera señalar. En segundo lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo, es decir, cada vez más el poder local juega un papel importante, y un papel importante a nivel de ese poder no estatal, que lo tenemos que ver porque ha venido cambiando el papel del Estado. No es que vayan a sustituir el papel del Estado, la función o la responsabilidad que tiene el Estado, pero el Estado debe ceder en materia de soberanía a nivel de esos actores no gubernamentales que muchas veces generan desconfianza, sí, para los propios estados, que no son consultados, pero que cualquier implementación de una acción tiene que contar con su respaldo para precisamente la integración, poder construir políticas de Estado de más largo aliento. Entonces, me parece que ese es un segundo elemento que tiene que ver con todo esto. Un tercer elemento que mencionaba Jaime tiene que ver con el hecho de las fronteras, es decir, la frontera colombo-venezolana es una frontera que ha estado cerrada en muchas ocasiones. Hoy en día está cerrada, pero hay más de 150 pasos ilegales, lo que se denomina la trocha, y eso ha dado lugar a una serie de actividades también delictivas. El crimen transnacional se ha aprovechado de eso. Entonces, ese tema de fronteras sí viene, y lo que son las amenazas tradicionales, por ejemplo, en el caso colombo-venezolano, por el Golfo de Venezuela o de Coquibacoa, está en la mente, en los tomadores de decisiones de la política exterior de ambos países, o incidentes como fue la corbeta Caldas en agosto de 1987, que en ese momento dio lugar a la creación de la COPIAB, la Comisión de Vecindad, entre los dos países, creando una institucionalidad que se perdió más adelante, y que de alguna manera también es importante tener en cuenta en este tema de la frontera la percepción que tienen diferentes actores. Por ejemplo, la percepción de las fuerzas militares es muy importante, una percepción que, por ejemplo, desde el punto de vista de las fuerzas militares colombianas, ven una amenaza creciente por la ideología de la revolución bolivariana, por un diferendo sin resolver, por el liderazgo que en su momento ha ejercido también Venezuela, que puede que haya decaído y se haya debilitado con la disminución de los precios del petróleo, con el cambio de Chávez a Maduro, etcétera, etcétera. Pero la percepción que tienen diferentes actores, que eso hace parte también de la misma ideologización. Entonces, me parece que ese tema de fronteras y los elementos históricos, tal como señala Jaime Delgado, juegan un papel muy importante, y toda la cantidad de negociaciones que se han tratado de hacer desde el Tratado de 1942,
pasando por la hipótesis de Caravalleda, por muchos intentos, pues ahí está presente también elementos históricos. Es más, las fuerzas militares colombianas dicen que mientras no se resuelva el diferendo entre los dos países, el diferendo por el Golfo de Venezuela, como llaman los venezolanos, o de Coquibacoa, como llamamos los colombianos, es difícil solucionar esa relación y que sea una relación mucho más de cooperación, que no sea una relación que ha estado marcada por la tensión, por el conflicto a lo largo de los años más recientes. Entonces, digamos que ese tema de fronteras también me parece importante. En cuarto lugar, el tema de la autonomía, esa autonomía relativa que también mencionaban ustedes, me parece que ahí lo tenemos que mirar en relación también con la autonomía y la aquiescencia, que nos hablan, por ejemplo, Rosell y Tocatlián en relación con los Estados Unidos, o esa autonomía relativa de la cual muchos países se han valido de la integración del multilateralismo para poder buscar un mayor posicionamiento en la jerarquía de poder regional e internacional. Brasil se basó en la UNASUR, México lo ha hecho con el proyecto Mesoamérica. Entonces, digamos que el multilateralismo también aumenta lo que son los niveles de autonomía en términos de la utilización que puedan hacer algunos líderes o algunos países líderes en un momento determinado. Entonces, me parece que el tema de la autonomía está ahí presente, pero una autonomía que tiene diferentes velocidades en América Latina, que tiene diferentes dinámicas y que tiene variaciones que tienen que ver mucho con el jefe de Estado de turno. Entonces, digamos que ese tema me parece fundamental, el tema de la institucionalidad, que tiene que ver con toda la relación entre lo estructural y lo coyuntural. La institucionalidad nos daría posibilidades de tener políticas de más largo aliento, políticas en materia de integración mucho más estructuradas. Y finalmente, el tema del Tratado de Cooperación Amazónico. Y ahí le quiero hacer una pregunta a Isabel, porque este tratado, bueno, fue creado en 1978, liderado por Brasil, donde están todos los países andinos más Brasil, Guyana y Surinam, sí, pero que es un tratado que no ha tenido mayor visibilidad, ni por parte de los países miembros, ni por parte de otros países. Es decir, me gustaría que de pronto también Isabel nos diera su punto de vista acerca de eso, y que de alguna manera Brasil tampoco ha utilizado esa gran estrategia que podría haber utilizado frente al OTCA, ¿sí? Y que lo vemos que pues los países y el resto de los países que no hacen parte, es más, muchas veces es hasta un tratado muy desconocido. El presidente colombiano habla del Pacto de Leticia, pero frente al OTCA, ni el actual, ni el anterior, es decir, continúan participando en ellos, pero como algo de rutina, no como algo que lo priorice. Ahí dejaría. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por tus respuestas, y gracias también porque ya hiciste una pregunta para después para Isabel, así que bueno, le pasamos la palabra a Isabel, y si puedes, Isabel, ya también respondes la pregunta que te acaba de trasladar Marta. Adelante, Isabel. Bien, es muy importante la pregunta que hace Marta. Realmente el tratado de la Cuenca Amazónica es un tratado reconocido, digamos, desde el punto de vista de legitimidad, está ratificado por todos los países firmantes. Lo que ocurre es algo que se produce con frecuencia en América Latina. Los gobiernos firman tratados, después se olvidan del tratado que firmaron y comienzan a actuar por otros canales. Ese es un problema de debilidad institucional que tenemos en muchos países latinoamericanos, de no dar continuidad a las iniciativas.
Y así ocurre no solo con los tratados, también ocurre con los acuerdos menos formales o también con los mismos bloques de integración que se organizan en medio del entusiasmo y después se los abandona y terminan funcionando a escondidas porque hay algunos fanáticos que todavía quieren mantenerlos y le ponen energía al tema, pero digamos podemos decir que la historia de la integración latinoamericana es como la de un movimiento espasmódico, ¿verdad? Entonces hay avances fuertes, después estancamiento, olvido, y después aparece la reconstrucción y la idea de reanudar. Ahora, el Tratado de Cooperación Amazónica es un tratado que está vigente. Aquí lo que ocurre es que está subordinado a la voluntad política de los gobiernos que lo firmaron para hacer efectiva la aplicación. Y normalmente el tratado, a través de su organismo, que es la OTCA, ha tenido un proceso regular de reuniones, de ajustes, de publicación de la normativa, es decir, desde el punto de vista, digamos, de gestión administrativa del tratado, el tratado funciona. Lo que ocurre es la carencia, la debilidad en voluntad política de asumir las consecuencias que el tratado impone y actuar en consecuencia de las normativas. Y en el caso actual de la crisis suscitada por Brasil, tiene que ver con la existencia de un gobierno que no solo no acata las disposiciones del tratado, sino otra cantidad de normas internacionales y nacionales que han puesto, bueno, a Brasil en conflicto con algunas potencias, bueno, como ha sido el choque con la Unión Europea, ni que hablar también algunos entredichos con otros gobiernos latinoamericanos. Es decir, en definitiva, nos encontramos ante una fase complicada en la política regional, con el surgimiento de algunos liderazgos autoritarios que no conllevan a una buena gobernanza regional. De ahí la importancia de fortalecer nuevamente los organismos de concertación y de diálogo que fueron los que permitieron en las décadas del 70 en adelante a resolver algunas de las tensiones. Por ejemplo, estoy pensando una iniciativa como la de Contadora, que fue una idea surgida de 4 países, eran Colombia, Venezuela, México y ¿cuál era? Panamá, exacto. 4 países latinoamericanos pudieron unirse, llegar a unos acuerdos, impulsar una serie de acciones que sirvieron para descomprimir una serie de conflictos. Entonces, eso es un ejemplo importante que tenemos que recuperar, que fue una idea latinoamericana, no vino sugerida por ningún organismo internacional, sino surgió de una iniciativa y de una búsqueda de consenso. Entonces, esos son los consensos que permiten que haya gobernanza, porque de otra manera es el conflicto soterrado o ostensible, como a veces ocurre, con algunas iniciativas incluso locales, por ejemplo, recientemente del grupo del ALBA, y en Puebla, la reunión en Puebla, surgieron allí nuevas ideas de cómo retomar el ritmo del diálogo y de la concertación. La concertación no implica imposición, sino simplemente acuerdos que hagan viable convivencia y prácticas regulares de intercambio. Bien, Isabel, gracias por tus comentarios, por tu intervención. Le vamos a dar ahora la palabra a María Teresa Aya para que también pueda responder las preguntas que se fueron planteando. Muchas gracias, Amalia. Muy interesante lo que han dicho. 4 cositas y no más, no les quito más tiempo para tomar me imagino, el break antes de la próxima sesión. Lo primero,
Lo primero, lo que decía Rodrigo Albuja, tiene que ver con esto de las teorías, el interés nacional, que siempre de alguna manera van a estar como un obstáculo frente a la integración. Ahí rescato la importancia precisamente de lo que Keohane llamaba los reflectivistas, y es este nuevo debate que surge, según Mónica Salomón, que ha escrito sobre teorías en relaciones internacionales y la integración, muy interesante lo que pone ella, y dice, algunos actores clasifican la controversia entre los enfoques reflectivistas y las teorizaciones asentadas en la tradición racionalista occidental como un nuevo debate de la disciplina de las relaciones internacionales. ¿Dónde está el corazón de ese debate? En que los reflectivistas, donde yo inscribo a Bauman y su teoría de lo líquido, pretenden una reestructuración de las teorías en relaciones internacionales para tratar los temas que enfrentamos, y no la idea de una reacomodación de las ideas en distintos modelos. Es decir, nuevamente la idea de la camisa, las 3 tallas muy grande o 3 tallas muy chiquita. No podemos reacomodarnos, tenemos que de alguna manera generar una reestructuración, y aquí está el debate teórico frente a lo que puede ser el realismo clásico y todas estas teorías de siempre y estos intereses en el tema. Ahora, intereses y Estados Unidos, es cierto, yo le pongo como fecha de origen más que a la doctrina Monroe a la reunión de Washington de 1889, como el gran momento en que empiezan a surgir estos problemas de la imposición de intereses de Estados Unidos o no los temas de integración. Y ahí yo creo que de mis libros favoritos, que desafortunadamente sé que es muy, muy difícil de conseguir, hasta traté de conseguirlo en algún momento dado en La Habana, es un libro de Martí que se llama Nuestra América, que son las crónicas que él hizo cuando estaba de reportero enviado a cubrir el Congreso de Washington en el año 89. Y es fascinante el libro, si lo pueden mirar, porque fue escrito hace más de un siglo, pero estamos hablando como si lo hubiera escrito ayer. Entonces, y ese es el problema que tenemos y que yo creo que es muy cierto. Como decía Rodrigo Albuja, sigue siendo un problema de todos los días. Eso por un lado. Jaime Delgado, que veo que iba a buscar el libro y lo tenía por ahí, de Martí, que realmente es fascinante. Ese libro es de mis favoritos, pero traté de dárselo a los alumnos a leer el otro día y fue imposible conseguirlo. Siempre vamos a estar condenados, y lo repetía de alguna manera Marta, Isabel, a los liderazgos, Marta de la autonomía, el tema, yo creo que siempre vamos a estar condenados a tener un Bolsonaro en la región, no hay nada que hacerle, me parece que es como parte de la historia de la región, y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aprender a fluir con el señor Bolsonaro y los múltiples Bolsonaros que tengamos en la región, porque siempre hay una piedra en el zapato y lo que hay que aprender es a caminar con la piedra en el zapato de alguna manera y a llegar más adelante de eso. También hablaba de las fronteras y hablaba del tema de Marta. Hay un autor, ya que estamos hablando de Argentina, que para mí describe lo que es el espacio fronterizo hoy de una manera maravillosa, y es Alejandro Benedetti. Y él habla de los espacios fronterizos como espacios donde los habitantes se funden en una sola identidad. Los límites y las fronteras, en tanto componentes, estoy citándolo textualmente, componentes del territorio, también deberían considerarse como entidades que se transforman y se reorganizan de manera permanente a partir de las prácticas sociales. Para mí, Alejandro Benedetti realmente describe lo que es esta frontera, y si estamos hablando de institucionalidad en la frontera, nuevamente él habla de institucionalidad que se transforma, pero donde la identidad juega un papel importantísimo, y esto es el papel de la sociedad civil, de la gente, de lo que podemos tener ahí. Y Amalia, en su comentario, hablaba de, si yo estoy hablando de tendencias y que qué pasa con la institucionalidad en este mundo perfectamente etéreo de lo líquido. No, la institucionalidad sigue siendo importante, pero yo entiendo y defino la institucionalidad desde el equilibrio entre 2 variables, el control y la legitimidad. Y una cosa es tener una institucionalidad donde prima la idea de control, las decisiones y una jerarquía y un triangulito y la pirámide, y hay una institucionalidad con control. Pero si esa institucionalidad y esas decisiones tomadas en esa pirámide no cuentan con la legitimidad, ejemplo, lo decía Marta muy bien, todo este estatuto que tenemos con los venezolanos nuevos, que mucha gente dice es maravilloso, pero no tiene la legitimidad de la gente de la frontera,
pues puede tener toda la institucionalidad rígida, puede tener toda esa idea de control institucional, control estatal, pero no va a ser nunca funcional porque no tiene la legitimidad. Yo creo que el equilibrio de la institucionalidad en el siglo XXI tiene que partir del equilibrio entre control de la institución, pero también la legitimidad que la institución tiene frente a la sociedad civil y a los múltiples actores que han surgido en el siglo XXI con todo esto de, por ejemplo, la diplomacia digital, que hablaba Marta, todo, para buscar que sí funcione la institucionalidad. Ahí retomo, uno habla mucho cuando habla de idea de crisis, de qué oportunidad, de toda esta historia de los chinos, como define la palabra crisis, pero Bauman dentro de lo líquido la define de una manera distinta y dice, él habla de una sensación de incertidumbre. La crisis lo que nos da es una sensación de incertidumbre. Y yo creo que esta sensación de incertidumbre, de alguna manera la podemos tragar el trago amargo de la incertidumbre a través del equilibrio precisamente entre el control y la legitimidad. El reto de la flexibilización. Y eso es precisamente, como decían ahorita, estábamos hablando de una rutina en la institucionalidad y la integración, romper la rutina. Y ese es el reto que tenemos, yo creo, para la integración en América Latina. Muy bien, muchas gracias Teresa por tus respuestas, por tu intervención. Como tenemos todavía unos minutos, quisiera dar espacio por si surge alguna otra intervención que pediría que fuese concisa. Tenemos un cuarto de hora aproximadamente, que fuese precisa y al punto para poder dar lugar a algún intercambio. Creo que Jaime tiene la mano levantada y también Edgar. Te pido, Jaime, que seas preciso y luego le pasamos la palabra. Solamente un señalamiento para María Teresa. Nuestra América de Martí fue publicada por Siglo XXI en México, con prólogo de Fernández Retamar. Pero hay algo más fácil. Toda la obra de Martí está digitalizada y la puedes encontrar en el sitio del Instituto Martiano de La Habana, pero está digitalizada íntegramente toda. Así que eso es muchísimo más fácil. Si logro encontrar el sitio, creo que lo puedes localizar, pero si lo logro encontrar, lo hago circular para que los que les interese la obra de Martí la puedan tener. Es mucho más fácil. Ahí. Y lo otro es, no nos preocupemos por la intemperie. Lo peor es el confort, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Jaime por esa intervención tan precisa y ese tip respecto a la obra de Martí. Lo tengo a Edgar pidiendo la palabra y también después va Félix. Así que adelante, Félix, Edgar, por favor. Félix primero. Félix, adelante. Ahí está. Seguí el consejo, busqué el libro de Martí. Lo encontré en Amazon. Lo tengo aquí. Me costó 0 pesos. Tengo Nuestra América y tengo la colección completa de libros de Martí. Y todo me costó 0. Digo esto porque de alguna manera ayuda un poco a lo que estamos conversando. Es decir, muy bien. Gracias, Félix. ¿En Kindle? ¿Lo bajaste por Kindle o...? Kindle. Perfecto. En español, perdón, en español. A lo que voy es que en muchas cosas estamos constantemente superados por nuevas realidades. Y las realidades de cómo nos comunicamos es algo que tiene que tomarse en cuenta en relación a lo que estamos conversando. Y quizás en algún momento puedo hacer alguna otra referencia, pero no quito más tiempo, a lo que es la conclusión, la última página de un libro fascinante, que son las Memorias de Jean Monnet. Y en la última página explica por qué en su casa tenía, en su escritorio, tenía la foto de Kon-Tiki. Esa es esta balsa que por iniciativa de 2 o 3 europeos salió de la costa del Pacífico en Perú hacia el Asia y navegando. Y la pregunta de Monet y el motivo por el cual tenía esto como forma de ejemplificar
de qué está hablando cuando está hablando de integración, es una vez que partieron no se podían bajar y no podían volver atrás. Y entonces la pregunta de fondo, y termino, es ¿qué es lo que me hizo partir? ¿Por qué empecé a navegar? Y ahí viene entonces algo que me hizo pensar mucho en las muy buenas presentaciones y sobre todo la presentación primera sobre fronteras y sobre pueblos vecinos, que muchas veces, si no trabajás juntos, te peleas. Dejo aquí y no hablo más. Bueno, muchas gracias, Félix, por tus reflexiones respecto a los impulsos. Nuestra sesión hoy está atravesada por la metáfora de lo fluido y lo líquido, hasta con esta mención de la balsa de los Kon-Tiki. Así que, bueno, muchas gracias, Félix, por el tip también. Evidentemente tiene mucho que ver con la ponencia de Marta, lo instantáneo, lo ubicuo de los procesos digitales. Lo tengo a Edgar esperando. Adelante, por favor, tienes la palabra. Muy buenas presentaciones en la mañana de hoy. Excelentes. Yo quería simplemente hacer un comentario breve y tomando de lo que acaba de decir Félix. Pues aquí sí partimos y despegamos en integración, como decía María Teresa, desde la época de Bolívar. Eso no es ahora. Desde que surgimos a la vida independiente tratamos de partir, pero hemos desembarcado continuamente. La interrupción ha sido permanente, no ha habido continuidad en el viaje y todo ha sido simplemente por esa característica de la debilidad institucional, del centralismo en nuestra integración, del hiperpresidencialismo en el manejo, ese personalismo total que ha caracterizado a América Latina, donde dejamos de hacer la construcción colectiva. Y yo creo que en este grupo responsable de la gobernanza regional, el tema de fronteras es absolutamente clave. Y de alguna manera ya mañana, cuando se hable un poco sobre acciones a desarrollar, el tema de lo regional, el tema de las fronteras, es fundamental para rescatarle participación a la sociedad civil. La manera de la sociedad civil involucrarse un poco más en la integración es teniendo un papel propio constructor de la integración. Y esa construcción, el espacio natural, es el de la frontera. En nuestro régimen hiperpresidencialista y caudillista de América Latina, justamente desde las capitales no se le da juego ni participación a las fronteras. Hay que ver lo que se avanzó, por ejemplo, en la comunidad andina con la CIF, con las zonas de integración fronteriza. Lo que acaba de presentar Marta del proyecto de Santander con el estado de Táchira, Marlene Bustamante, que es del Gridale, que está justamente en la Universidad ULA, lo que adelantó y construyó encargada por el estado de Táchira para construir con Norte de Santander toda una serie de proyectos de integración fronteriza de una población que tiene identidad común, que tiene objetivos comunes, que tiene voluntades colectivas de trabajo en común y en donde simplemente los caudillismos centralistas no han hecho sino cortar e interrumpir la integración, tomándose la foto en el momento de turno y de resto abandonando todo. Quería hacer énfasis en este tema para las consideraciones mañana del plan de acción. Gracias, Amalia. Bueno, muchas gracias, Edgar, por tu aterrizaje de las consideraciones que tuvimos en la sesión y la perspectiva de continuar en la próxima sesión. Tengo todavía un pedido de intervención por parte de Oscar, que me había pedido si le podía dar la palabra. Sí, muy buenos días. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Oscar, adelante. Perfecto, muchas gracias, profesora. Te pedimos precisión porque estamos prácticamente cerrando la sesión, así que adelante, gracias. Perfecto, gracias a usted. Saludo la participación de las profesoras porque, bueno, han sido exposiciones excelentes y me honra conocerlas en distintos lugares y ocasiones, como han sido en Mérida, en Montevideo y en Cúcuta, respectivamente. Bien, sobre la temática que nos atañe, justamente la crisis de la integración actual pasa por la gobernabilidad.
Y eso entraña algunos aspectos como la continuidad desde el punto de vista filosófico, porque va unido a lo que comentaba el profesor Edgar, en donde estos feudos o especies de prolongaciones de los caudillismos latinoamericanos no propician que justamente dejemos de ser estados nacionales y pasemos a ser una región coordinada y que tengamos agendas comunes, ¿sí? Que nos hermanan muchas cosas, sí, pero existen muchas diferencias a nivel del protagonismo de ese interpresidencialismo. Luego, los retos están en justamente generar credibilidad y sobre todo la pertenencia, que es lo que la profesora Noemí Mellado destaca en muchos de sus trabajos, porque es sentirse parte de un proceso y de un proyecto común, y ello luego deriva en la identidad, que es quizá la que nos falta fortalecer, porque incluso si a veces hablamos con los ciudadanos de común sobre integración, ni siquiera saben lo que es la integración regional, porque falta mucho por trabajar en pro de la identidad, y me parece que ese debe ser uno de los bastiones del Gridale y de los académicos, generar identidad desde abajo hacia arriba, que no sigamos siendo procesos up-down, sino que nos integremos todos desde la ciudadanía para que justamente tengamos identidad y tengamos cohesión. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por tu intervención. El tema de la identidad ha sido objeto de discusiones en varios de los paneles. Hemos tenido, por ejemplo, la intervención del profesor Pablo Guadarrama, que en ese sentido ha sido muy, muy asertivo. El tema de identidad es algo que atraviesa las discusiones de los procesos de integración regional de todas maneras. Bien, estamos llegando al fin de la sesión. Félix. Ah, Félix, sí, adelante, por favor. No, solo una pregunta, un comentario adicional que surgió de la intervención también de Edgar, y que creo que en el capítulo final de nuestra reunión, que va a ser cuando hablemos del plan de acción, sí tendríamos que ponerle mucho el acento, no solo a la parte institucional, sino al liderazgo político. Es decir, si tenés instituciones y no tenés liderazgo político que saque provecho de las instituciones, tienes problemas. El liderazgo político supone dos cosas. Supone saber qué decirle al otro, aquel con el cual negocias, y supone cómo le explicas a la ciudadanía qué es y por qué lo querés hacer. Lo dejo ahí instalado para... Sé que es un tema polémico muchas veces lo del liderazgo político, sobre todo en épocas en que los liderazgos políticos suelen ser un poquito exagerados y demás, pero en fin, lo dejo para que pensemos. Lo tomamos entonces, Félix, para pensarlo, no en los 3 minutos o 2 minutos que nos quedan de esta sesión, sino para las que continúan. Hacemos una nota mental, yo de todas maneras también lo he puesto aquí por escrito para tenerlo presente, el tema de sumar lo del liderazgo político, la discusión de los factores institucionales, entre otros. Bien, estamos llegando muy bien en el tiempo a la culminación de esta primera sesión del Grupo 3. Quisiera agradecer a las ponentes el haberse acotado, sujetado los tiempos sugeridos. Quiero agradecerle a todos los que hicieron sus intervenciones por los aportes, por las contribuciones. Y los invito, bueno, ahora a hacer un pequeño recreo y nos estaríamos encontrando nuevamente en 1 hora. Serían las 13 horas para Argentina, Brasil, Uruguay. Para Colombia serían las 11 de la mañana, y allí tendríamos las intervenciones de Francisco Santos Carrillo y Pedro Escalentay del Pozo. Tenemos también programada la intervención de Paula Jimena Ruiz Camacho y de Sergio Caballero. Así que bueno, la verdad que una sensación de mucha satisfacción por esta primera ronda de intercambios con ustedes, agradecidos a todos por su presencia, y agradezco nuevamente el ágil seguimiento y monitoreo de esta sesión por parte del grupo técnico, tanto de la Universidad 3 de Febrero como también Fernanda Caballero. Nos están llegando algunos comentarios por el chat que también están agradeciendo, digamos, esta primera sesión. Así que bueno, me despido, pero por un rato es un hasta luego. Tenemos 1 hora para descansar. Y bueno, a mí la impronta germánica y mi apellido alemán me lleva
a de alguna manera dimensionar la puntualidad con una valoración muy alta, así que les pediría por favor que nos atengamos a lo que está en la planificación. Nos estamos viendo en una hora. Ha sido un gusto realmente para mí moderar esta sesión y los espero entonces en una hora. Muchas gracias.